¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, primeramente me presento. Yo soy Mauricio Alejandro Paz del Río. Soy médico con la especialidad de medicina interna y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy frecuente que es la artrosis. Y es 8:10. Yo creo que se dio la suficiente tolerancia para que podamos esperar para ingresar a las demás personas, pero de todas formas el video de presentación se va a cargar en la página de YouTube, así que para los que no puedan conectarse, igual va a estar en los medios visuales de YouTube. Bueno, para empezar, vamos a empezar hablando acerca de la artrosis. Y lo importante es primero saber por qué. ¿Por qué nosotros debemos saber de esta enfermedad? ¿Ya? Esta enfermedad es una patología muy frecuente. Eso quiere decir que existen gran cantidad de las personas que se encuentran mayores de 40 años e incluso en personas mayores de 60 años, de 10 personas, 5 están con la enfermedad que es la artrosis. Ahora, lastimosamente, esta enfermedad puede llevar a la incapacidad de realizaciones de las actividades del diario vivir, es decir, que perjudica totalmente en la vida diaria. Y no solo eso, el perjudicar en la vida diaria posteriormente lleva a una frustración y el malestar diario que puede presentar una persona. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos empezando a dar esta charla de artrosis, porque es necesario adoptar diferentes medidas para poder combatir esta enfermedad y al poder combatir esta enfermedad, llegar y mejorar la calidad de vida de las personas. Para empezar, tenemos que ver y saber qué es una articulación, porque la artrosis es una enfermedad que afecta a las articulaciones. Entonces, esta imagen que nosotros vemos, esta es una articulación. Esta articulación se puede presentar en cualquier parte de nuestro organismo, en las uniones en las que hayan dos huesos, ¿ya? Esta articulación, como vemos, no está solo compuesta por el cartílago y el hueso que normalmente uno piensa, sino que es un complejo de estructuras que componen esta articulación, comenzando primero con los dos huesos que se encuentran en las dos partes de la articulación. Al finalizar de cada hueso se encuentra este cartílago articular que se llama, y entre este cartílago y el otro cartílago se encuentra un líquido, que es el líquido sinovial. Este líquido sinovial sirve como un lubricante para que las dos articulaciones, esos dos cartílagos, no se choquen y no se lastimen ni produzcan daño, ¿ya? Pero no solo eso, aparte del hueso, del cartílago y del líquido, se presenta una estructura que se llama la cápsula articular, esta cápsula articular que protege estas dos articulaciones. Posteriormente de eso están todos los músculos que envuelven a la articulación, los tendones que envuelven a la articulación y los ligamentos. Este cartílago articular y este líquido tienen una composición especial. Primero, este cartílago no tiene la vascularización, es decir, no tiene vasos sanguíneos que lleven los nutrientes, y es por eso que se necesita de esta membrana sinovial que va a nutrir todo esto. Y este cartílago articular y la cápsula articular y todas estas estructuras dentro de la articulación están compuestas de sustancias muy importantes que después vamos a ver y que son de vital importancia, que es el colágeno, y dos sustancias que también sus nombres deben ser muy familiares, que es la glucosamina y la condroitina. Toda esta es la parte articular. Entonces, una vez que conocemos qué es la articulación, nos tenemos que saber y tenemos que empezarnos a plantear sobre qué es la artrosis. La artrosis, o que actualmente ya se ha cambiado el nombre, ya no se llama artrosis, sino también es osteoartritis. Osteoartritis es el nombre actual que tiene esta enfermedad, pero la mayoría de las personas lo conocen como artrosis. Esta enfermedad es una falla articular donde todas las estructuras que hemos mencionado, absolutamente todas estas estructuras fallan y presentan algún tipo de daño. Entonces no es lo que pensaba, que solo la artrosis es el daño del cartílago y del hueso y fin. No, es el daño de la articulación, del cartílago, de la disminución del líquido, el daño en la cápsula articular, el daño en los ligamentos, en los tendones, y todo eso va a llevar a la artrosis. Entonces, ¿cuáles son las características de esta artrosis? En primer lugar,
es la pérdida del cartílago. Este es un cartílago que estamos viendo. Cuando se daña este cartílago, empieza a presentarse la artrosis en una persona. Pero no solo es el daño del cartílago, sino también la disminución del espesor del cartílago que va a producir una superficie irregular. Es decir, que va a haber lugares que va a haber más cartílago y otro en el que el cartílago ya no va a cubrir tanto el hueso y va a empezar a aparecer el hueso. Y esto es lo que va a empezar a lastimar toda la articulación. En segundo lugar, cuando empieza a disminuir el cartílago a nivel de la superficie articular, empieza a crecer el hueso y es por eso que, como estamos viendo aquí, el espacio de la articulación debería ser de este tamaño, como estamos viendo en una articulación normal, pero aquí miren, el espacio articular ya casi no existe. Aquí está el hueso y aquí está el otro hueso, ni siquiera hay cartílago. Entonces aquí existe un aumento del grosor del hueso, una disminución del cartílago y al final se unen las dos articulaciones y aquí es donde existe mucho dolor. En tercer lugar, aparecen como unas pequeñas protuberancias, como unos picos del hueso que se llaman los osteofitos. Estos pueden dañar la articulación y esto también produce dolor en el borde del hueso. Ahora, otra característica de la artrosis también es de que disminuye el líquido de la articulación, es decir, que ese lubricante que tenemos entre las dos articulaciones disminuye y al disminuir, este cartílago articular de un hueso se va a chocar con el otro y va a producir daño en el hueso y en el cartílago. Ahora, no solo eso, existe también el daño en las estructuras de la articulación, es decir, de los tendones, de los músculos y de los ligamentos. El tendón, el músculo y el ligamento nos ayudan para que nosotros podamos limitar un poco el movimiento. Entonces, estos protegen de que uno no haga una flexión excesiva, un desdoblamiento excesivo de la articulación. Entonces, si uno está haciendo un ejercicio, está haciendo alguna actividad deportiva y se dobla una articulación, se dobla la rodilla, un dedo, los ligamentos y los tendones es lo primero que se daña y es por eso que empiezan y deben escucharle el desgazo del ligamento, desgazo del tendón, que ya son como daños que se presentan en toda esta estructura que es la articulación y que a futuro pueden llevarnos a la artrosis. Y finalmente, la debilidad muscular. ¿Y esto por qué se caracteriza? Porque en nuestra sociedad muy pocas personas agarran y hacen ejercicio. Entonces, cuando uno deja de hacer ejercicio, el músculo se debilita y al debilitarse el músculo, los ligamentos y los tendones también se debilitan y así posteriormente toda la articulación se debilita y tiene más riesgo de ser artrosis. Ahora, entre todas las articulaciones que tiene nuestro organismo, ¿cuáles son las que más se afectan? En primer lugar están las articulaciones de la cadera. En segundo están las articulaciones de la rodilla. Estas dos son las más frecuentes que se afectan y en tercer lugar está de la columna, tanto en la columna de la parte superior como en la columna de la parte inferior, que se llama la columna cervical, que se encuentra en esta parte, y la columna lumbar. Esas son las más frecuentes y también se afectan los dedos de la mano y del pie. Ahora, estas son las articulaciones más afectadas. Eso no quiere decir que cualquier otra articulación puede llegar a tener artrosis. Eso va a depender mucho del grado en el que nosotros utilicemos la articulación. Eso ya depende de la profesión que cada uno tenga. Por ejemplo, un tenista, por el uso continuo de la muñeca para realizar el deporte, llega a tener artrosis en la muñeca y en los codos, a diferencia de una persona que no juega tenis, por ejemplo, que sí es más difícil que pueda tener esa articulación. Por ejemplo, una persona que tiene una profesión de levantar cargas pesadas o trasladar diferentes objetos pesados, va a haber más daño en la articulación de la rodilla, que es el que más acepta el peso.